Okay, hello guys. Well, this is unit number 6, countables and non-countables, and some quantifiers, okay? So chicos, esta es la unidad número 6, que habla de contables y no contables y algunos cuantificadores, ok? So vamos a ver de qué se trata. Okay, so can we count the objects? In this case, can we count the numbers? 5, 4, 3, 2, 1. Can we count them? Yes, right? Okay. In this case, so miremos aquí rápidamente. ¿Podemos contar las naranjas? Can we count the oranges? Yes, right. An orange, okay, is this one. So, bueno, tengamos aquí sonido, right? The vowel and orange. We need to use este artículo, okay? Tenemos este artículo. In the case of oranges, 1, 2 oranges, right? Por eso usamos el número 2 y usamos la S. So, sustantivo plural es 2 oranges, okay? Entonces empezamos con contables, no contables. Easy. An orange, 2 oranges, okay? Good. So let's move on. So let's see. Can we count them? Yes, we can. Can we count rice? El arroz así lo podemos contar. Quizás usted me pueda decir granito por granito, but no, in this case, this rice like this is non-countable. So some rice, algo de arroz. Okay. We don't know how many, no sabemos cuántos granos hay, so some rice. Can we count rice like this? No, we can't. Can we count dogs? Podemos contarlos. Can we count them? Yes, actually we can. A dog, singular, okay? Because this is a consonant. A dog. 4 dogs, of course. 1, 2, 3, and 4. Okay? 4 dogs, plural. 4 dogs. Can we count? Los podemos contar. Of course, we can. Okay? We count them. Good job. 4 dogs or a dog. Good. Can we count cars? Can we count the cars? A car, right? A car, it's only one. And 4 cars. It's the same. A car, 4 cars. 1, 2, 3, and 4. Can we count the cars? Can't we? Yes, we can. Can we count paint? La pintura así la podemos contar. Así como en un cuadro. Can we count? In this case, there is some paint. Hay algo de pintura. Can we count paint like this? No, we cannot. Can we count students? ¿Podemos contar los estudiantes acá? ¿Qué dicen? Can we count her? A student. A student, ¿ok? Este artículo entonces es para singular cuando el sonido comienza por consonante. A student. Some students, algunos estudiantes. Lo podemos contar, ¿sí? A 1, 2, 3, 4. Si no quiero decir cuántos hay como tal, it's in general, some. Okay. Some students, a student. Perfect. Good. Preguntas, no, está ahí, está fácil, right? Can we count students? Yes, we can. Can we count water? El agua. Así en esta presentación. ¿Contable o no contable? ¿Qué opinan? Some. Hay algo de agua. Es contable. So, can we count water? Not like this. Ok, miremos un poco acerca de el uso de los artículos. Ok, en este caso, an plus a vowel, a plus a consonant. So, let's see. An orange, right? And this is a vowel, vocal. Okay. Or we have, let's see, a student, a car, and a dog. Okay. Again, a consonant, a consonant, a consonant, and vowel. Okay. Es importante esto para contar, okay.
Okay, good. So, countable singular nouns. Esta parte es importante. Okay. Good. Good job. Let's move on. Use some for affirmative sentences o oraciones afirmativas con sustantivos plurales. Obviously, we have here, there are some oranges. So aquí presento una idea, un concepto. There are is plural. Okay. No quiero decir que hay dos. So I have some here. There are some oranges. Okay. ¿Cómo será aquí con los perritos? ¿Cómo será? There are some dogs. Hay algunos perros. Y con los estudiantes, there are some students. Okay. No los quiero contar. No quiero decir 2 dogs. There are 2 dogs. 4 dogs. There are 2 oranges. There are 4 students. No quiero decir cuántos hay. No tengo que decirlo. Puedo usar some. Okay. Entonces para sustantivos plurales. En oraciones afirmativas. Some también puede usarse para affirmative sentences. For example, there is some rice. Hay algo de arroz, hay algo de pintura y hay algo de agua. Okay, so for there is, for non-countables, there is. Okay, fácil. Hay, okay, there is, there are. Hay. In Spanish again. Then any is for negative sentences and questions with plural nouns. For example, so no hay naranjas. ¿Cómo sería? No, plural. Any is for negatives. Oranges for plural. There aren't any oranges. ¿Cómo sería? No hay perros. ¿Qué opinan? There is, there are. Miremos. Si es entonces plural, right? There aren't any dogs. No puedo decir there aren't any dog. No puede ser. Okay. ¿Qué pasaría acá con los estudiantes? Miremos acá. Veamos esto. Are there any students? En el caso de la pregunta. Are there any students? No estaría bien, right? Son preguntas con sustantivos plurales. Okay. Are there any students? Ahí sí. Okay. Good. So, any, yes. Oraciones negativas y preguntas con sustantivos plurales. Okay. Okay. Any is also for negative sentences and questions with uncountable nouns. So, there isn't any rice. No hay arroz. Okay. There isn't any paint, right? And the last one is there any water? Notes entonces qué diferencia entre oración negativa y pregunta es el orden acá. En la oración, there isn't, y en la pregunta es is there. So hay un intercambio aquí de la posición de las palabras. ¿Okay? Lo mismo pasa con las preguntas con sustantivos plurales. A lot of, muchos, right? For plural nouns and uncountable nouns. Veremos cómo sería. There are a lot of students. Hay muchos chicos. No los quiero contar a todos porque, bueno, el tiempo es limitado acá. ¿Mucho azúcar? Sí, el azúcar en este caso es no contable. Si tenemos el agua, el azúcar, el arroz en un contenedor, ok, eso ya cambia las cosas porque ya puedo contar. ¿Sí? La idea del contable es que usted lo pueda separar y lo pueda contar. Podemos, en este caso, en este grupo de estudiantes, ¿los podemos separar y contarlos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque yo puedo individualizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así. Como 14. Aquí. ¿Okay? Lo puedo separar y contar. No puedo separar el azúcar y contarlo. Okay, so that's important. Good. Many with countables and negative sentences. Entonces entramos a mirar que many para contables. Okay, so for example, there aren't many dogs. No hay muchos.
y no hay muchos estudiantes. Okay. Okay. Many then is for countables. Good. Easy. Easy does it. El opuesto sería much for uncountables. So let's see. There isn't much paint and there isn't much rice. Okay. No hay mucha pintura y no hay mucho arroz. How many with countable nouns in questions? How many dogs? ¿Cuántos perros hay? Y how many students? How many is for countables? How many for countables? How much for non-countables? How much with uncountable nouns in questions? How much paint is there? So tenemos que complementar aquí. Is there. How much paint? ¿Así? No. How much paint is there? ¿Cuánta pintura hay? And for the rice, it will be how much rice is there? ¿Cuánto arroz hay? A lot. There is a lot. Hay mucho. No es contable. Okay. Listo. So tenemos este cuadrito que es interesante. And for countables in affirmative, negative questions. For countable, plural, some and any, depends. Depende si es afirmativo, si es negativo o si es una pregunta. Uncountable en some and any. Depende si es afirmativo, si es negativo o si es una pregunta. Ok, ahí se la dejo así despejadita unos segundos para que puedan, no sé, para el video, tomar la foto, screenshot, ok. And some and any. How much? How much, how many, much, many, a lot of, depends. Okay, so depends on this. Affirmative, a lot of is common ground. Okay, it's común. Negative, any, much, how many, how much in the question. Okay, it's easy. Okay, idea is to practice. Y si la debes practicar. Practiquemos con esto rápidamente. There is, singular, no? So, let's go. So, here, there's a new teacher, a consonant. This cake needs sugar. A lot of sugar. How many students are there in your class? ¿Cuántos hay? 24. Students is plural, so voy a contarlos. Voy a usar many. There isn't. Puedo contar la mantequilla. No es contable. Hay un poquito en la nevera. Okay, ese poquito no es contable. Y miremos acá. There were a lot of people at the concert. There are 3 or 4, many, right? Many or some. Some es para no contarlos. Quizás hasta que son 4. How much water do you drink every day? It was good because there weren't hubo, right? Many mistakes, only 2. Contable, 2 ya contable, o sea, es plural. This is a or an. No, this is a vocal, a vowel. This is an interesting story. How many sugar? How much sugar? ¿Qué opinan aquí? No puede ser many, porque sugar no es contable. Ok, chicos, so la idea central, entonces. Many for countables, much for non-countables, some para ambos, cuando no quiero especificar, decir, hablarte de número o algo así, digo some. A lot of, para ambos, ok. Mucho azúcar, muchos estudiantes. Y any for negatives and for the question. Ok, guys, so esto sería todo. Espero les haya quedado claro. Pueden mirar este video cuantas veces sea necesario. And okay, so thank you very much. Bye bye.